Yo creo que la fuerza de este documental está en la gente que aparece y que conoceréis más adelante, ¿no? Personas de la sociedad civil nacidas en diferentes partes de España, ¿no? Gente que se quiere muchísimo a España y que comparte la gastronomía, la cultura, la lengua, pero que simplemente pide una desvinculación con el gobierno por la situación que vivimos en Cataluña, ¿no? Y por toda una serie de motivos que ellos mismos, sin tener conocimientos políticos, ni institucionales, ni administrativos, que los han podido palpar de primera mano, los podrán explicar perfectamente, ¿no? Y en esto se basa todo este movimiento y toda esta fuerza. Aquí está la fuerza del sí. Yo he nacido en un pueblo de Burgos, y al principio quizá los catalanes no son unas personas abiertas de entrada, pero son unas personas que después te ven muy próximo. Mi madre, por ejemplo, cuando vino de Huelva tenía una opinión de que los catalanes eran muy cerrados, y cuando empezaron a adaptarse a Santa Coloma se encontraban entre todos, con gente de La Mancha, gente andaluza. Mi madre siempre ha estado en peñas andaluzas. Mi madre como que ha vivido en su Andalucía aquí en Santa Coloma. Mira, yo me presentaría como una persona a la que sus padres trajeron de Andalucía, Valdepeñas de Jaén, que era su pueblo, venido ellos por el ansia de trabajar, de mejorar. Yo he venido educada del franquismo. Yo la historia que conocía era la de los reyes católicos y la reconquista, ¿no? Y cuando conoces la forma de ser de los catalanes, pues yo por lo menos me siento aquí muy a gusto, y ahora ya te digo que aunque voy a mi pueblo siempre que puedo, pues me siento catalana, ¿no? Yo siempre he tenido el mote en los pueblos de mis padres como la Catalina, y así cariñosamente, es decir, no era ni catalufa ni como insulto, era la Catalina, pero sí ya el separar del resto de la gente. Y yo pienso que la gente que vive aquí, que piense si se quiere marchar de aquí. Yo creo que no, que queremos seguir viviendo aquí y hacer un país más justo para todos. Hola, soy Verónica Naharro, tengo 30 años y soy de Santa Coloma de Gramenet. Soy contable en una gestoría y trabajo de lunes a viernes en horario de oficina. Yo soy Elvira Ruiz, ahora estoy jubilada y me dedico un poco a las cosas que a mí ahora me apetecen hacer y que antes también hacía, pero con menos tiempo. Pedro Estepa Extremera, y tengo 55 años ahora. Ahora trabajamos básicamente para chinos. Fabrican las piezas en China, aquí se le hacen los acabados y después se las venden a sus clientes de la zona esta de Europa. Pero la hemos pasado putas y canutas. El tema es este, yo el taller este lo tengo propio porque me lo propuse. Me propuse tener un taller propio antes de tener 30 años y así lo hice. Soy Julián González López, soy andaluz, nacido en Jaén, tengo 52 años y soy independentista. Yo me vine aquí con 9 años, pero sigo siendo de allí y sigo siendo mi pueblo, pero eso no quiere decir nada con lo que vamos a intentar hacer aquí ahora, que yo soy el primero, siendo andaluz. Es un sentimiento, una forma de creer, un derecho básico, las ganas de vencer, un orgullo latente, la magia en el ambiente, de vivir en libertad y compartirlo con tu gente. Soy Mohamed El Asri, nací en Marruecos, pero vine aquí cuando tenía 1 año, a eso del 91, 92. Toda la vida he vivido en Tarrasa, estudié arte, diseño gráfico, desde muy pequeño estaba haciendo rap. Això no són esports, ni política, ni ciència, una lluita interna que es viu amb paciència. Gente joven como yo y como el grupo de Revolucionats, que estamos haciendo rap en catalán y rap independentista, ya nos estamos encargando de que los jóvenes empiecen a darse cuenta de lo que hablamos y de cuáles son nuestros mensajes y por qué. Y de que, joder, claramente somos uno de los primeros grupos de rap que está hablando libremente y abiertamente de que Cataluña tiene que ser independiente. En una Cataluña independiente creo que deberíamos de seguir con el bilingüismo, con castellano y catalán. El catalán, evidentemente, como primera lengua, estamos en Cataluña y el idioma es el catalán, pero evidentemente el castellano, seguir estudiándolo, seguir teniendo la asignatura de castellano, la asignatura de catalán y las materias, pues, como ha sido siempre. Así que con que he sido maestra de Santa Coloma, que ha sido ciudad pionera en la inmersión lingüística, pues te diría que en la ciudad no existe ningún problema respecto a aquel tema.
Y el bilingüismo no solamente ocurre aquí en Cataluña, ¿no? Hay países como por ejemplo en Holanda, en el cual los estudiantes se examinan en neerlandés, estudian en neerlandés, hablan en neerlandés y también hablan el inglés, ¿no? Pero sin embargo, esos jóvenes no emigran y los nuestros sí. Mis padres siempre han querido que yo hiciese educación en los colegios de aquí, que me enseñasen castellano y catalán, inglés y lo cuanto más mejor. Mis padres, por ejemplo, también siempre me han enseñado a proteger lo débil, ¿no? Y frente a un idioma hablado por 500 millones de habitantes y un idioma hablado por 10 millones de habitantes, como es el catalán, jo crec que és motiu de sobres per defensar-ho, ¿no? A veces mi madre no sabía alguna palabra que yo le venía del colegio, pero ella ya hacía por enterarse de qué era o qué no era. O si vamos a una frutería, porque tenía que llevar una magrana, que recuerdo una anécdota de que a mí en el cole me decían que tenía que llevar una magrana. Y no recuerdo el por qué, pero yo tenía que llevar una magrana y no sabía cómo se llamaba en castellano, y mi madre no sabía que era una magrana. Y fuimos a la frutería, era una especie de fruta, le pregunté a mi madre y en la frutería le enseñaron y le dijeron, esto es una magrana. Hola, me despido de ella y ahora le saludo a él. Una maestra perfecta. Que ahora no solamente tenemos muchos habitantes de la ciudad que han venido de Extremadura y de Andalucía, sino que han venido de todas las partes del mundo, y además es que pienso que es la manera de asegurar que estos alumnos puedan acceder al catalán, si no, no lo podrían acceder, ¿no? Mi hijo hace 6 años tuvo un accidente gravísimo de moto. De hecho, habíamos donado ya los órganos. Cuando mi hijo, por suerte, esa noche del accidente no falleció, después nos siguió 3 meses de coma, una rehabilitación durísima en Goodman, muchas operaciones, muchísimas. Realmente el pilar siempre ha sido mi madre, ha sido la que se ha ocupado de la casa, de la comida y de todo el tema que nosotros no valoramos hasta que no lo tenemos. Entonces mi madre cayó enferma. Estábamos de alquiler y mi madre, sin que nos hubiésemos enterado, mi hermano y yo, había dejado de pagar durante unos años. Entonces fue ahí donde empecé a ir al ayuntamiento, al defensor del pueblo, empecé a ir a los médicos, asistentes sociales. El gobierno central a mí me llegaron a decir, con relación a lo de mi hijo, que eso era lo que había y no se podía hacer nada, ni ayudas de ningún tipo, nada. Por lo tanto, te lo tienes que hacer tú todo. Y nadie tenía ningún tipo de solución, no tenía respuesta a las preguntas, y lo único que me decían con 20 y pocos años era que, bueno, trabajase y me preocupase de mi vida. Ahí es donde te lo planteas y dices, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve contribuir de la forma que estamos contribuyendo si por estar aquí en Cataluña no tenemos derecho a muchas otras cosas que en otras comunidades tienen? Ahí fue cuando me di cuenta que realmente hace falta un cambio. Yo creo que el problema es, uno, no haber presupuesto porque el dinero aquí no queda. Dos, el preocuparse realmente en ayudar a familias que necesiten o no, desde un Estado que sea consciente de que tiene que ayudar en esto. Que aquí se supone que tenemos una renta per cápita más alta, porque nos argumentan que nuestro gobierno ha sido el que ha recortado, que no ha sido el gobierno central el que nos ha recortado esas prestaciones. Ahí es donde te refuerza aún mucho más, y si ya eras un independentista duditativo, ¿cuándo te reafirmas? Cuando te reafirmas y dices, bueno, señores, he estado toda mi vida contribuyendo, nunca hemos pedido nada, y ahora que nos hace falta, ¿nos abandonáis? A mí me ha tocado mucho el tema de, por ejemplo, el tema de los refugiados de la guerra. La rabia la tengo todavía dentro de que no podamos, cuando de hecho Cataluña lo manifestó en aquella gran manifestación que hubo en Barcelona, que nosotros estábamos dispuestos a acoger a gente si hacía falta en nuestras casas, pero resulta que no podíamos decidirlo, ¿no? Y eso fue una cosa que también me impulsó a decir, yo quiero decidir lo que hago con mi vida y con mis impuestos y con mi dinero. Mis hijas han de vivir aquí, yo he de hacer el resto de mi vida aquí, y prefiero tener solamente un gobierno a dos.
Yo no he sido independentista hasta que se ven las cosas y el Estado que tenemos central y lo que hay, que aquí no es que seamos tampoco espléndidos. Bueno, pues si se cambia, nos quedamos solamente con lo que tenemos aquí y lo que pagamos no lo quedamos aquí. Lo único que nos quieren es para engordar la saca. O sea, ¿a mí de qué me sirve levantarme todos los días a las 4 de la mañana, acostarme a las 11 de la noche, si después, cuando a uno de mi entorno le sucede algo grave, nos dicen que es para los demás? Pienso que lo que no quieren es que nos vayamos para pagarle a ellos más, así, sin entender mucho, ¿no? Somos los que más contribuimos en comunidades, ¿no? Apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña. Lo cepillamos como un carpintero durante la Constitución, durante la comisión. Yo no había sido independentista, ¿eh? Yo pensaba, bueno, pues cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía, era la reforma, pensé, bueno, pues bien, ya me parece bien, ¿no? Pero claro, entonces empezó aquella campaña tan tremenda del PP de fomentar el anticatalanismo en toda España. ¿Sabes que si nos vamos de Andalucía a Cataluña, nuestro hijo tendrá que estudiar en catalán? ¿Cómo? Lo que oyes, que en Cataluña es obligatorio estudiar en catalán y no se puede en español, que es la lengua de todos. De que nos recortaron el estatuto y lo dejaron. Entonces fue cuando un poco dices, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Realmente es difícil poder llegar a un entendimiento. Entonces al final pues dices, bueno, pues realmente la solución es que nosotros nos organicemos con nuestros recursos y todos tan amigos, ¿no? ¿Cómo puede ser que mi abuelo, que era del Partido Socialista, federalista de toda la vida, ahora es independentista y ahora ya no quiere ser gobernado por el gobierno de España? Porque al fin y al cabo es eso, ¿no? No necesitábamos ser gobernados por un gobierno o por otro, lo que necesitamos es que quien nos gobierne, sea quien sea, lo haga bien. Yo para mi jubilación ahora tal como estoy, como autónomo, tengo miedo absoluto, puesto que voy a cobrar muy poco. Pero si todo lo concentramos en un sitio solo, nos quedará más para nosotros. Es como todo, como lo que damos allí, pues, una infraestructura en todo. Si nos los concentramos para nosotros, si los impuestos que nosotros pagamos allí los pagamos todos en un país más pequeño, serán todo ganancias. Con un Estado grande, primero no tenemos el contacto nosotros con el Estado central. Nuestras quejas no tienen ninguna repercusión. ¿Por qué? Porque los lobbies son los que influyen en las decisiones que toman desde Madrid. Y aquí esas decisiones no nos afectan para nada, porque el que le encarguen un macroproyecto a una gran empresa de Madrid, aquí todo lo que viene son subcontratadas de fuera, porque lo vivimos, y nosotros no nos llevamos nada, pero nada de ese reparto. De aquí 3 años ya no hay fondo de pensiones, ¿no? ¿Y por qué no hay fondo de pensiones? No hay fondo de pensiones porque vivimos una crisis en la cual se tuvo que coger dinero de un saco en el cual era un dinero existente, ¿no? De hecho, en Cataluña, si Cataluña se independizara, sí que podríamos seguir pagando las pensiones. Además, los salarios en Cataluña también son más elevados que en el resto de España y eso garantiza que en Cataluña se puedan pagar las pensiones y se puedan pagar, lo más importante, pensiones dignas a nuestros ancianos, ¿no? La transición hoy en día está muerta y realmente para que haya un cambio no solo en Cataluña, sino que en España han de cambiar tantas cosas que creo que está muy bien el paso que se ha dado en Cataluña. Si seguimos como estamos hasta ahora, vamos a empeorar, por la sencilla razón de que el gobierno que tenemos, el gobierno central, desde que se comenzó la crisis hasta ahora, lo único que ha hecho ha sido endeudarnos. Es que lo único que han hecho ha sido recortar en servicios sanitarios, en servicios educacionales, en proyectos de infraestructura, para pagar deuda. Pero es que esa deuda se ha triplicado. ¿Qué quiere decir eso? Nuestros hijos, nuestros nietos van a tener que pagar esa deuda. Ha habido aquí una herencia de cargos y de poderes políticos de la época franquista represora, puede ser. No se hizo ningún tipo de cambio realmente. Con un Estado más pequeño y más controlable, todas las industrias trabajamos mejor, todos los presupuestos se controlan mejor, se ejecutan mejor, no se producen estas corruptelas que se vienen produciendo de la mano de las grandes corporaciones, de las grandes empresas. Bueno, es que
yo creo que a todo el mundo lo que nos pasa es que cuando vamos a coger el tren ya nos ponemos de mala hostia. Y Renfe puedes tener retrasos varios en un día. El servicio que tú estás pagando no es un servicio público del todo, es un servicio casi privado, porque tú lo pagas y pagas por un servicio que te llega tarde, mal. Y no sé, yo personalmente soy de los que prefiere colarse. ¿Qué piensas tú del tema de Rodalías? O sea, es un asco, yo creo que esa es la definición. Para moverse públicamente debería o ser mucho más barato. No es un problema, entiendo, de los trabajadores, es un problema de dinero que hace falta, es un problema de estructuras, de infraestructuras. Irme a Barcelona casi por 8 euros me parece abusivo. Somos conscientes de que hay que invertir más en en trenes, en Rodalías. Cuando te subes a un tren de Rodalías en Cataluña, es un tren considerado obsoleto por el gobierno español. En Madrid solo circula un 4% de este tipo de trenes. Aquí en Cataluña circula un 40% de trenes considerados obsoletos por el gobierno español. Es una aventura, es una travesía en la que no sabes a la hora que va a llegar, a la hora que va a salir, si va a tener algún fallo técnico. Y todo esto es consecuencia de la inversión que hace un gobierno que tienes en contra. Trenes de alta velocidad a sitios que no va nadie, aeropuertos vacíos, autovías. Yo he cogido autovías para ir a Guadalajara, a León, es que no pasa ni un coche. Aquí que tenemos autopistas de peaje a los 5 kilómetros, ya empezar a pagar peaje. Vergonzoso que simplemente se paguen en Cataluña, vergonzoso el precio y vergonzoso que sea algo que ya está pagado desde hace muchísimos años y nosotros seguimos pagando. ¿Por qué seguimos pagando por algo que ya está pagado? Para que en España haya un cambio que hace falta, el revulsivo lo ha empezado Cataluña. Pienso que en estos momentos es la piedra en el zapato que tiene España y que puede servir para que muchas otras cosas se pongan en cuestión, ¿no? Y además ahora pienso que no solamente es la mejor solución para Cataluña, sino que pienso que es la mejor solución para España. La ley Mordaza no podrá callar el mensaje que amenaza con ser un referente para abrir todas las mentes, cuestionar la Constitución y ser independientes. Meter a un chaval de 20 y pico años en la cárcel o acusarlo de terrorismo o de un montón de cargos por cantar una canción de rap y no es el primero, ya van 3 o 4 y así, y van a seguir saliendo, o sea, eso es una vergüenza en un país llamado democrático. Llei sobre matèries audiovisuals, suspendida. Decret lleis d'horaris comercials, suspendida. Decret de llei d'impostos als bancs, suspendida. No me gusta esa falta de diálogo, que en realidad, en vez de haber una respuesta política, es el Tribunal Constitucional el que responde a las propuestas de leyes, ¿no? Decret llei contra la pobresa energètica, suspendida. Llei d'acompanyament de pressupostos, suspendida. Llei de síndic de greuges, suspendida. Podemos empezar por canciones de rap y a lo mejor acabamos como en la época de Franco, con la represión, o sea, estamos volviendo atrás. Codi Consum de Cataluña, suspendida. Y así hasta 26 leyes aprobadas en el Parlamento de Cataluña y suspendidas por el Tribunal Constitucional Español. Esto no va de una opción política, esto va de la dignidad de los habitantes que forman una nación, y en este caso es Cataluña. Las mismas leyes que aquí nos han echado para atrás, en otras comunidades están aprobadas. Entonces dices, bueno, es simplemente porque las propone Cataluña, ¿no? No porque esa ley, o sea, si aquí pides recaudar dinero porque eran varios impuestos que se han propuesto, pues te lo tumban, y realmente si estás sin recursos y la posibilidad que tienes de ampliarlos no te la conceden, no te dejan tirar para adelante, ¿no? Llega un momento en que ese diálogo es un diálogo de sordos, ¿no? Podemos plantear la ruptura con España y no por eso tenemos que plantearnos. Yo voy a seguir llamando a mis primos de Jaén, porque los voy a seguir llamando, y a los que viven en Madrid también, no pasa nada. Esto no viene de ahora, no es algo nuevo que la gente ahora queremos ser independientes, ¿no? Es algo que siempre ha estado. No es remover el pasado, ni simplemente es eso, hacer justicia y bueno, darle el derecho a la gente de ser lo que quiera ser. Que no renuncio en absoluto a ser de donde soy, pero yo creo que para mejora de mía y de mis hijas, sobre todo, y de mis nietos, si llegamos a esto sería absolutamente fantástico. Estés de acuerdo, no estés de acuerdo, la quieras o no la quieras, votar es imprescindible. Es imprescindible porque realmente cuando hemos dejado de votar los jóvenes es cuando peor han ido las cosas. Al tener este Estado más próximo y más cercano, que además no tendrá la excusa de decir que la culpa es de Madrid,
yo por lo menos, claro, quiero este nuevo Estado para que sea un Estado diferente. Creo que hay que votar que sí a la independencia por valentía, realidad y por fuerza, digamos, porque no hay otra solución, no hay otra manera, porque Cataluña es diferente a España, porque Cataluña sí que ha demostrado ese cambio y porque se necesita. Cuando se vote y se sepa lo que deciden unos y lo que deciden otros, a partir de aquí es cuando se tiene que negociar y decir, señores, tenemos esto, ¿cómo lo arreglamos? Dependerá de la fuerza que tengamos para que eso sea así, pero yo creo que ese es un sentimiento muy transversal en Cataluña, de querer vivir en una sociedad más justa y que, como creo que somos una sociedad capaz de crear riqueza y de luego poderla distribuir bien, ¿no?